¿Sí? Y la segunda condición es que ese aumento sea sostenido en el tiempo. Esa es la segunda condición. ¿Sí? Si no se dan las dos condiciones al mismo tiempo, no podemos hablar de inflación. Por ejemplo, para dar contraejemplos, puede haber un aumento de precios, ¿sí?, generalizado, pero que impliquen un reacomodamiento o reacondicionamiento de precios, ¿sí?, pero que se produzcan por única vez, ¿sí? Entonces sube el nivel general de precios, pero ese aumento se hace por única vez y se extingue, ¿ok? Eso sería un aumento general de precios, porque no se sostiene. Claro. Y puede haber, el otro contraejemplo sería, ¿sí?, algún sector de la economía que logra, ¿sí?, tener alguna ventaja comparativa con el resto y logra a lo largo de un tiempo importante sostener un incremento de precios, ¿sí?, en un periodo largo. Ahí habría un aumento sostenido de precios, pero de un determinado bien en la economía, no de todos los bienes. Bueno, eso tampoco sería inflación, ¿sí? Entonces, lo que hay que analizar bien es que se den al mismo tiempo las dos condiciones, ¿sí? La sostenibilidad en el tiempo, ¿sí?, y el aumento generalizado. ¿Se entendió la condición de inflación entonces? Ok. ¿Y qué implica la inflación? Una vez que entendemos el concepto y la definición de inflación, ¿qué implica la inflación? En la práctica implica la caída en el valor del dinero. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que cuando existe inflación, ¿sí?, con la misma plata cada vez podemos comprar menos cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Nosotros en Argentina estamos viviendo un proceso inflacionario importante y desde hace muchísimos años, ¿sí? Yo les diría que nosotros en realidad estamos manteniendo una inflación sostenida de precios desde el año 2007-2008 y estamos en el año 2020. O sea que estamos con casi 12 años de inflación, ¿sí? Con lo cual se dan todas las condiciones, ante la pregunta de Andrea, se dan todas las condiciones en nuestro país para poder defender y explicar un proceso inflacionario. Es más, en la historia de la Argentina, lamentablemente, en la historia de la Argentina de los últimos 100 años, solamente hubo 10 años, ¿sí?, no inflación, que fue el periodo de convertibilidad, ¿sí?, de los 90. El resto de los años de nuestra última historia económica fueron inflacionarios. Y si tomamos más de 100 años, lo mismo, digamos. O sea, somos un país que lamentablemente no ha logrado revertir, ni cerca estuvo, en términos históricos, este mal endémico, que uno podría decir ya a esta altura, que tiene la Argentina, ¿sí? Lo peor de todo es que estamos en un contexto sudamericano en el cual, en todo este último periodo que yo estoy señalando, en el resto de los países de Sudamérica no ha habido inflación. Distinto de otros periodos del tiempo en el cual la inflación era algo común en toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces, menos entendible todavía y más culpable en la situación de Argentina de no poder solucionar un tema que termina siendo propio. Ni siquiera podemos darnos el lujo de decir, bueno, toda Latinoamérica tiene problemas de inflación. No, Argentina solamente tiene problemas de inflación. Bueno, Venezuela, que lamentablemente después del intento del chavismo y la continuación de Maduro, ha visto cómo su economía se ha caído en pedazos, ¿no? En términos económicos estoy hablando exclusivamente. En Venezuela hay hiperinflación. La hiperinflación, ya que estoy hablando de hiperinflación, es
cuando los aumentos de precios tienden a ser ingobernables, o sea, tienden a infinito directamente. Cuando estamos hablando, piensen ustedes por un segundo que hoy día uno se queja porque tiene índices de inflación del 50%, del 30%, del 40%, digamos, ¿no? Imagínense un periodo, yo soy un poco más viejo que ustedes, imagínense un periodo, la Argentina tuvo dos hiperinflaciones, una a fines de los 80, que hizo de alguna manera cambiar anticipadamente el gobierno, después del gobierno de Alfonsín y el pase anticipado al gobierno de Menem, y después, inmediatamente después, durante el gobierno de Menem, hubo una segunda hiperinflación. En menos de 2 años hubo 2 hiperinflaciones en Argentina. Imagínense ustedes cuando ustedes tienen inflaciones no anuales del 50%, mensuales del 500 o del 5000 o diarias del 50%. Imagínense que todos los días los precios aumentan 50%. La pregunta que yo les hago es ¿cuánto vale la moneda en ese contexto? No vale nada, ¿sí? O sea, lo que se produce claramente es una destrucción de la moneda. El impacto de la inflación también es distinto en función de las clases sociales. O sea, claramente la inflación a quien más le impacta, encima de todo, es al sector de la población que menor poder adquisitivo tiene. Esta es la realidad, ¿sí? Con lo cual, diríamos que la inflación es el peor de los males en Argentina, ¿sí? Y en general, en la economía es el peor de los males, porque es el que afecta al sector más empobrecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente el mayor impacto que tiene la inflación es en los bienes de primera necesidad. Y la canasta de primera necesidad es casi por excelencia en lo único que puede gastar la gente de menor recurso, ¿sí? ¿Se entendió esto? Pasamos a la siguiente figura. Una vez que entendemos qué es la inflación, qué problemas causa, ¿sí? Vamos a... esto ya ustedes lo vieron cuando vimos cómo pasar una variable nominal a una variable real, ¿está bien? Pero veamos cómo se calcula la inflación, ¿sí? Veamos cómo, o recordemos cómo se calcula la inflación. Para poder calcular una inflación, yo necesito conocer lo que se denomina un índice de precios, ¿sí? Un índice de precio es una tabla de valores índices, que es un concepto estadístico, relacionados en este caso con la variable precio, que me muestra en esa tablita, para cada periodo de tiempo, cuál es el índice correspondiente. Por eso ustedes tienen en la tabla dos columnas, una columna de tiempo y una columna de valores del índice de precios, ¿sí? Para poder calcular una inflación, yo necesito, como mínimo, contar con 2 momentos en el tiempo, ¿sí? O sea, en un solo momento del tiempo yo no puedo calcular una inflación. Entonces necesito como mínimo 2 momentos en el tiempo. Un momento t y un momento t-1, supongamos. Entonces, la inflación del momento t es la diferencia de índices de precios entre t y t-1 respecto de t-1. ¿Ven la formulita que tienen ahí? Ese es el cociente que yo utilizo para calcular una inflación, ¿sí? Entre 2 momentos del tiempo. Se dice que es la inflación del momento t, pero en realidad necesita 2 valores. Y ese resultado, como ese resultado va a dar en tanto por 1, lo tengo que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque las inflaciones siempre se indican en valores porcentuales. Entonces siempre el resultado de esta tabla, con esta formulita, lo tengo que multiplicar por 100 para poder saber exactamente cuál es la inflación en tanto por ciento. Normalmente los valores inflacionarios, ¿sí? Se reflejan y se calculan en distintos índices. No hay un único índice de precios que mida la inflación, ¿sí?
El más conocido es el IPC, el índice de precios al consumidor. Pero hay un montón de índices de precios para calcular la inflación, ¿sí? En función de la utilidad o la necesidad de cada uno. Lo otro que es importante, esto también lo habíamos visto ya cuando vimos variables reales y nominales, o sea que no voy a abundar mucho más en esto. Las inflaciones en Argentina normalmente se calculan o se utilizan en forma mensual, o sea, al día de hoy, fíjense que lo importante son las inflaciones relacionadas con los distintos meses, ¿sí? Entonces ustedes van a ver valores de inflaciones mensuales, normalmente, o van a ver valores de inflaciones anuales, que es lo que recoge, por ejemplo, el presupuesto nacional. Entonces, normalmente esos son los valores que ustedes van a estar viendo en las noticias. ¿Cuál es la inflación mensual de Argentina? ¿Cuál es la inflación anual? Y si la inflación se está logrando contener o no, o se está disparando, digamos. Si bajas, se mantiene o sube. Pero en épocas donde la inflación se dispara y en épocas donde hay hiperinflación, los valores ya se transforman en inflaciones semanales o diarias. Imagínense que si la inflación es tan alta, estamos hablando de inflaciones de 3 dígitos, ya no de 2 dígitos, de 3 dígitos y hasta de 4 dígitos. Ahí ya tiene más sentido hablar de inflación diaria y ya no de inflación mensual, porque en un solo mes se puede destruir la moneda, ¿sí? Normalmente asociados con hiperinflaciones cambian los signos monetarios. Para que ustedes tengan una idea, Argentina cambió 4 veces su signo monetario en los últimos 100 años, ¿sí? Entonces directamente la moneda cambia de denominación, ya se destruye y pasa a ser una moneda distinta. Las hiperinflaciones están asociadas normalmente a problemas muy graves, como pueden ser guerras, como pueden ser hambrunas, como pueden ser catástrofes. En los países del mundo, ¿sí? Sacando Latinoamérica, digamos, las hiperinflaciones, por ejemplo, se relacionan con la Alemania de la posguerra o con la Yugoslavia de la guerra de los Balcanes, digamos. Fíjense que normalmente hay conflictos armados que disparan una hiperinflación. En cambio, en Latinoamérica y en Argentina en particular, las hiperinflaciones, la verdad que lamentablemente ni siquiera tienen justificación real. Ni siquiera se justifican por una causa de fuerza mayor, es simplemente por inoperancia o por problemas específicos, y lo vamos a ver ahora, por problemas específicos que tienen los países de Latinoamérica en particular, que hacen que sean teorías locales las que terminan explicando los procesos inflacionarios y que se disocian de las teorías ortodoxas que implican la inflación y la intentan contener con recetas que en países como el nuestro no tienen ningún sustento ni tienen ningún resultado tampoco. Esto quiero remarcar, lo vamos a ver ahora, cuando analicemos las distintas causas de la inflación y cuando veamos al menos 4 teorías inflacionarias y las soluciones o las recetas de cada una de estas 4 teorías, para que también ustedes entiendan el gran mal, por ejemplo, que se le hizo a nuestro país sistemáticamente cuando distintos gobiernos de corte neoliberal intentaron resolver los problemas inflacionarios adoptando políticas que nada tienen que ver con la realidad argentina y que lejos de poder solucionar la inflación, lo que han logrado era o fue acelerarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se equivocaron con la receta. Y en economía, como la medicina, digamos, no solamente al enfermo no lo cura, sino que lo puede matar. Entonces es muy importante encontrar la receta para poder ver que curar la enfermedad que tiene el país en este caso, ¿sí? El país es la tasa de país piensa de interés que pagan los bonos. No, eso es lo que uno entiende como país. No tanto de inflación.
todo con la economía, ¿no? Pero concretamente del riesgo país, uno habla de la tasa de interés, pero sí, ¿sí? Pasa a tu vez, ahora sí, ahora se escucha bien. Ok, sí, sí, se me había salido el cable de internet. Bueno, ¿qué le decía Andrea? Que el país directamente no está cargado con la inflación, sino con la interés en exceso que pagan los bonos países como el nuestro, como Argentina, pero a su vez, el exceso de tasa de interés que paga Argentina tiene que ver con la deuda, o sea, con la posibilidad de cumplir con su promesa. Y la inflación no ayuda. La inflación de alguna manera corregir las variables económicas, pero no es una relación directa. ¿Se sigue escuchando mal? Bueno, a ver. Aguarden. ¿Se escucha ahora o cambio de red? Hola, ¿se escucha bien ahora? Ok, bueno, seguimos entonces. Bien, bárbaro, seguimos entonces. Vamos a entrar a ver ahora las causas de la inflación, o sea, las distintas teorías que explican por qué existe la inflación. Fíjense que acá tenemos 4 teorías. La primera se llama la teoría cuantitativa y el monetarismo. La segunda, tirón de demanda. La tercera, empuje de costos. Y la cuarta, teorías heterodoxas. Son las 4 teorías que vamos a estar viendo ahora. Sí, estaba diciendo lo del riesgo país, Mariana, ante la pregunta de Andrea. Estaba diciéndoles que el riesgo país en realidad está asociado a la tasa extra de interés que pagan países como Argentina, ¿sí? Ese spread de tasas se llama riesgo país, que se mide en puntos básicos, pero que en realidad está asociado a la posibilidad de default de un país. Y Argentina ya ha defaulteado su deuda. Entonces, los países que tienen más posibilidad de default de deuda son los que pagan el interés más alta, ¿sí? Porque no pueden cumplir con sus promesas. En eso se entiende el riesgo país. Lo que pasa es que los países que efectivamente tienen este tipo de problemas, ¿sí? también suelen tener otros problemas macroeconómicos, como por ejemplo la inflación, pero no está directamente asociado a la inflación con el riesgo país. ¿Okay? Bueno, vamos a las teorías de la inflación entonces. Bueno, acá la siguiente página lo que dice, yo ya lo expliqué, explica la hiperinflación antes de entrar a las teorías. Explica la hiperinflación como proceso destructivo de la moneda, con índices inflacionarios mensuales superiores a los 2 dígitos y que se espiralizan, ¿sí?
rápidamente, podemos llegar a los 3, 4 dígitos de inflación. Y la deflación, me había olvidado, la deflación es como la inflación, pero al revés, ¿sí? Es una baja sostenida y generalizada de precios, pero que normalmente es consecuencia de una recesión económica, ¿sí? ¿Sí? Cuando hay un problema de parate económico y una caída en la producción, normalmente se pueden llegar a suceder deflaciones. Por ejemplo, hubo una pequeña deflación a fines de los 90, antes de la crisis del 2001, ¿sí? Los últimos 2 años del gobierno de la Rúa, ¿sí? Si alguien se acuerda, hubo un periodo donde bajaron un poco los precios, ¿sí? Ahora, actualmente en Argentina estamos lamentablemente viviendo lo peor que se puede vivir en un país, que es lo que se denomina un proceso de estanflación. ¿Qué significa estanflación? Estancamiento más inflación. O sea, el peor combo. O sea, un país en el cual está cayendo el producto, no obstante, los precios siguen aumentando. Lo cual parecería medio loco, ¿no? Porque normalmente estábamos diciendo que no, que cuando hay recesión económica los precios caen. Bueno, no necesariamente, ¿sí? Esa combinación es explosiva, porque es muy difícil de arreglar. Muy difícil de arreglar. Bueno, estamos viviendo eso en Argentina desde hace unos años, ¿sí? Esta es la realidad. Vayamos a las teorías entonces, chicos, si les parece. A medida que yo voy presentando cada teoría, les voy diciendo ideológicamente en qué contexto se encuentra, ante la pregunta de Andrea, ¿sí? No entiendo la pregunta de Lisette. ¿Y los precios qué? ¿Qué pasa con los precios? Los precios suben. ¿Sí? El producto baja porque el país está cayendo en cantidad de bienes que produce. Hay estancamiento y hay depresión económica, pero los precios siguen subiendo, eso es lo que digo. ¿Está bien? Ok. Bien. Bueno, acá, nada, veo los 4 títulos que les adelanté antes, ¿sí? Las causas son 4. Teoría cuantitativa de monetarismo, tirón de demanda, empuje de costos o salarial y teorías heterodoxas. Vamos a la primera. Teoría cuantitativa y monetarismo. Supuestos. ¿Ok? Bien. Esta primera teoría, de las 4, esta primera teoría, vamos a catalogarla, tomen nota, vamos a catalogarla como una teoría ortodoxa y, bueno, como la palabra lo indica, monetarista, o sea que viene del lado del mercado de dinero. Repito, esta primera teoría proviene del mercado de dinero, la explicación de la inflación. Hola, Ben. Se llama monetarista. Hola, y es ortodoxa. Bien. ¿Sí? Esta teoría está de alguna manera sustentada por la corriente monetarista. La corriente monetarista que llevó adelante un economista muy famoso llamado Friedman, no sé si aquí lo han escuchado hablar, ¿sí? Explica justamente la inflación en función de un exceso de emisión monetaria, exclusivamente. O sea, para ellos el único problema que dispara una inflación es cuando el país emite excesivamente. Ortodoxa tiene que ver con lo que uno denomina, ¿sí?, la nueva corriente clásica, los neoclásicos o los neoliberales, ¿sí? En particular su versión monetarista, porque no todos los neoliberales son monetaristas, pero hay una corriente neoliberal o neoclásica que explícitamente hacen hincapié
en el mercado de dinero. Pero sí, digamos, son de ese equipo, digamos. El equipo este es bastante amplio, ¿sí? Tienen equipo titular y varios suplentes, Andrea, ¿sí? Son la mayoría. Entonces, ¿cuál es la ecuación en la que se basa la teoría cuantitativa del dinero y la explicación inflacionaria de esta teoría? Esta que estamos viendo acá, esta es una identidad, se llama. En realidad, es una identidad que explica, ¿sí?, que la cantidad de dinero, o M, multiplicado por la velocidad de circulación de dinero, que es V corta, M por V, velocidad de circulación es cuán rápido pasa un dinero o un billete de mano en mano, o de bolsillo en bolsillo. Eso mide la velocidad de circulación, ¿sí? Esa multiplicación, ese producto es igual estrictamente a el nivel general de precios, definido por P, multiplicado por el producto o el nivel de transacciones, que es Y. Y es producto o nivel de transacciones. Esta es una identidad, ¿sí?, que se cumple siempre en la economía. Entonces, ¿cómo esta corriente transforma esta identidad en una teoría explicativa? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Porque una identidad no es un modelo matemático, es una identidad, es una ecuación como la estamos viendo. ¿Cómo transformamos esto en un modelo explicativo? Bueno, de la siguiente manera. Transformamos en parámetros o en supuestos, ¿sí? Y fijamos, de estas 4 variables, fijamos 2 y las transformamos en parámetros, que son el nivel de producto y la velocidad de circulación de dinero. Repito, el nivel de producto, o sea, y la velocidad de circulación de corta, las transformamos en constantes. Es como si de arriba les pusiéramos una rayita, ¿sí?, de parámetro. Y entonces de las 4 variables nos quedan 2 variables nada más. Y decimos que la variable M, o cantidad de dinero, es la variable exógena o explicativa, y viene a ser la causa, digamos, del fenómeno inflacionario, que es la que está a la izquierda. Y la otra variable que nos queda a la derecha de la igualdad, que es el nivel de precios, vamos a decir que es la variable endógena o variable, ¿sí?, a explicar, digamos, que es el efecto, en este caso, de la variación de la cantidad de dinero, o sea, la variación de precios. ¿Se entendió? Entonces, dejando como constantes B corta e Y, una variación en M, en la cantidad de dinero, produce automáticamente una variación en P, el nivel de precios. Entonces, si M aumenta, por lo tanto, P aumenta. Si M disminuye, por lo tanto, P disminuye. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna pregunta por hacer? Sí, es lo que dije primero. Fijamos B corta y nivel de ingreso, Andrea, las transformamos en parámetros, y entonces nos quedan como variables M y P nada más. Sí. Y una explica la otra, ¿ok? Bien. Sigamos. Acá lo van a ver mejor, fíjense. Este es el modelo. Acá lo van a ver más claro todavía. ¿Ven que yo le pongo una rayita arriba de B y de Y? Entonces, si esas dos son fijas, un incremento de M, este triangulito es un incremento de M, tiene por consecuencia un incremento de P. ¿Lo ven? Relación causal. Unimos el aumento en la cantidad nominal de dinero produce un aumento proporcional en los precios. Si esto es así,
Si la explicación es esta, si esta es la teoría, entonces ¿cuál es la receta para estos teóricos? ¿Qué dicen los monetaristas? ¿Sí? ¿Qué dicen estos neoliberales monetaristas? Dicen, bueno, para que no se produzca inflación, tenemos que mantener a raya la cantidad de dinero. No tenemos que emitir más dinero. Y si emitimos de más, tenemos que quitarlo de circulación, tenemos que sacar dinero del mercado. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, tenemos que pelear para bajar el gasto público, porque ellos están convencidos de que la principal causa para la inflación, vía emisión monetaria, o sea, el principal motivo para aumentar la emisión monetaria es, de alguna manera, cubrir el déficit fiscal. O sea, el Estado Nacional se financia con emisión, emite más dinero para cubrir su déficit fiscal. Recuerden que déficit fiscal es cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa. Esa diferencia del gasto por encima del ingreso la cubre con emisión monetaria. ¿Está bien? Y la emisión monetaria provoca inflación. Esta es la receta, esta es la causa, y esto es lo que hay que solucionar. Esta es la teoría monetaria. ¿Estamos? ¿Entienden? Y, por ende, hay que enfriar la economía y enfriar la demanda en particular. ¿Para qué? Para justamente evitar este incremento de emisión monetaria que produce inflación. ¿Sí? Una de las alternativas es mantener alta la tasa de interés. Con una tasa de interés lo suficientemente alta, la gente no va a mantener mucho dinero en su bolsillo, sino que lo va a depositar en los bancos. ¿Sí? Esa es una alternativa. ¿Sí? La otra alternativa es que el Estado salga, por ejemplo, a emitir bonos. Si el Estado emite bonos, chupa dinero de la plaza financiera. Y de esa manera también disminuye el dinero que está circulando. Hay diversas alternativas para enfriar la economía. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a las críticas al monetarismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay distintos niveles o versiones del monetarismo. No todos los monetaristas son iguales. ¿Sí? Hay distintas versiones del monetarismo. El monetarismo extremo, ¿sí? El monetarismo extremo es el que piensa que siempre la inflación es provocada por aumento de la cantidad de dinero. ¿Sí? O sea que la causa siempre va de M hacia P. ¿Sí? Ahora bien, esto es fácilmente rebatible. Claramente la experiencia y la realidad y la estadística nos muestra muchos ejemplos en donde esto no se condice con la realidad. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? ¿Se acuerdan la crisis? Ustedes por la crisis subprime pasaron, ¿no? La de 2008-2010 de los bonos basura. Sí, eran chiques, pero pasaron por esta crisis. Ok. ¿Se acuerdan la crisis mundial del 2007-2008? Bueno, en esa crisis mundial, ¿sí? El mundo entero, y sobre todo Estados Unidos, que es donde se originó la crisis de los bonos subprime, aumentó sostenidamente la cantidad de dinero en circulación. ¿Sí? El dinero emitido en el mundo se multiplicó exponencialmente y sin embargo no hubo inflación. Todo ese dinero emitido en forma monstruosa no fue a parar a precios. Con lo cual, esto rebate esta explicación bastante simplista de que siempre que hay exceso de emisión va a parar a precios. ¿Sí? Lo mismo en Europa. En Europa, durante el 2012-2016, también hubo aumentos significativos en la emisión monetaria y no estuvo asociado con la inflación de la moneda. Con lo cual, esto, por otro lado, demuestra que esta noción de que la velocidad de circulación del dinero es constante
tampoco es sostenible, porque V corta, o la velocidad de circulación, varía con el tiempo, ¿sí? En la crisis subprime, por ejemplo, la velocidad de circulación del dinero bajó en Estados Unidos, con lo cual ya deja de ser un parámetro, ¿ok? Entonces se cae un poco la teoría esta tan extrema. La otra versión es la opuesta, o sea, la antimonetarista extrema, que dice, ¿sí?, que nunca la inflación es provocada por el aumento en la cantidad de dinero, aunque el aumento de precios puede hacer necesario incrementar M o la cantidad de dinero, ¿sí? Esta tampoco es sostenible. Estos son los otros extremos, ¿sí? Y nunca hay que caer en ningún extremo. Estos son los que refutan permanentemente porque se ponen ideológicamente en la vereda opuesta a los monetaristas o a los ortodoxos, y entonces refutan diciendo, no, esto nunca es así. Bueno, tampoco es tan así, como dicen estos antimonetaristas, ¿sí? Normalmente, cuando hay procesos inflacionarios severos, por ejemplo las hiperinflaciones, es necesario controlar la emisión monetaria. No es que uno puede decir que no hay ningún tipo de relación entre la emisión monetaria y el nivel de inflación. Eso sería una ridiculez, ¿sí? Entonces, es tan ridículo una posición monetarista extrema como una posición antimonetarista extrema, ¿se entiende? Entonces, nos deberíamos situar en una posición intermedia, en la cual uno deba reconocer, ¿sí?, que pueden existir relaciones entre nivel de emisión monetaria y nivel de precios, pero que también puede suceder al revés. También puede suceder que una variación en el nivel de precios tenga un impacto en la cantidad de dinero a emitir, ¿sí? Entonces, esto suena más razonable, como que hay una relación, cierta relación entre estas dos variables, pero esta relación no es unívoca, sino que es biunívoca, o sea, que va y vuelve, digamos, ¿sí? Y depende de las circunstancias, puede ir de para un lado o para el otro, ¿ok? Y reconocer, eso sí, reconocer que la velocidad de circulación del dinero no puede considerarse constante. No es así en realidad, se va modificando a través del tiempo, ¿sí? Y esto también de alguna manera hace un poco insostenible esta visión monetarista donde P corta es un parámetro, ¿ok? Bien. Sigamos con apreciaciones sobre esta primera teoría cuantitativa. La visión cuantitativista del dinero invoca siempre un exceso de demanda, ¿sí? Recuerden que los excesos de demanda se explicaban por crecimientos en cualquiera de las variables de demanda. ¿Se acuerdan que las variables de demanda eran consumo, inversión o gasto público? ¿Sí? Entonces, cuando hay un recalentamiento o un incremento de alguna de estas variables, ¿sí?, se produce un exceso de demanda. Hay dos explicaciones, capaz que hay alguien interesado en el tema, porque es un tema que se estuvo discutiendo largamente a lo largo del gobierno anterior, ¿sí?, el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hay dos posiciones al día de hoy en el mundo, hay dos posiciones o dos versiones cuantitativistas. Una se llama el nuevo consenso neoclásico o el consenso de dinero endógeno. Y la otra se llama la teoría monetarista o de tasa de interés endógena. Quiero explicar la diferencia entre las dos porque no son lo mismo, ¿sí? La teoría que defiende el nuevo consenso neoclásico o de dinero endógeno, lo que dice es que el Banco Central, en realidad, lo que tiene que poner son metas u objetivos de tasa de interés. ¿Por qué? Porque la emisión monetaria es endógena.
O sea, el Banco Central no está en condiciones, ni tiene los recursos, ni los elementos, ni puede definir la cantidad de dinero en la economía. O sea, estos que se acuerdan que nosotros decíamos en el modelo ISLM, donde decíamos la oferta monetaria la define el Banco Central, ¿se acuerdan? Pero que después decíamos que el Banco Central solamente puede definir el dinero primario, ¿sí? Pero nunca el Banco Central va a poder controlar la totalidad del dinero porque hay un dinero secundario que está en poder de los bancos comerciales. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? El total del dinero en la economía era la sumatoria del dinero primario más el dinero secundario. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, el Banco Central, la realidad es que no está en posición de poder decir que él controla la totalidad del dinero en la economía. No lo puede hacer. Entonces, a lo sumo, lo que dice esta nueva corriente monetarista, que es la que está validada en casi todo el mundo, ¿sí? En el mundo civilizado, en el mundo desarrollado, hoy prima esta nueva teoría monetarista, la del nuevo consenso neoclásico o de dinero endógeno, que dice, a lo sumo, el Banco Central puede definir metas de tasas de inflación, de interés, de tasas de interés. Entonces, ¿cómo el Banco Central mantiene y maneja la inflación a través de objetivos de tasa de interés? Y de esa manera intenta contener la inflación, no fijando la cantidad de dinero. ¿Se entendió esta primera teoría? La otra teoría, la monetarista clásica o de tasa de interés endógena, dice, no, el Banco Central puede controlar la inflación, la cantidad de dinero. Entonces, ponen metas de agregados monetarios. Controlan o intentan controlar la cantidad de dinero. No ponen metas de tasa de interés, ponen metas de cantidad de dinero, de agregado monetario, de cuánto dinero van a emitir. ¿Sí? Pretendiendo que la tasa de interés sea la endógena, la que se corrija a través de esta cantidad de dinero y por ende esto tenga un impacto en la inflación. Bueno, esta segunda teoría monetarista de corte más clásico, convencional, no es muy sostenible. ¿Sí? La primera, bueno, siguiente punto, lo que les adelantaba un poco. La primera versión de dinero endógeno es la que hoy es mundialmente dominante. ¿Sí? Esta podría ser una buena pregunta de examen. ¿Sí? Explique cuál es la visión monetarista dominante hoy día en el mundo. ¿Ok? Bueno, precisamente no es la que aplicó el gobierno de Juntos por el Cambio. El gobierno anterior claramente equivocó su política inflacionaria porque no predominó esta teoría, ¿sí?, de dinero endógeno, sino que se aferraron a una teoría que había quedado históricamente relegada, que era esta segunda que yo les expliqué. La segunda versión de dinero exógeno, así se llama, la versión monetarista de dinero exógeno, fue abandonada hace más de 20 años, ya desde los 80, que ningún paper habla de dinero exógeno, no existe. O sea, estamos trabajando con una biblioteca desactualizada 25 años. ¿Sí? Esto para la gente común pasa desapercibido, pero es muy grave trabajar con bibliotecas que están desactualizadas 25 años. Sobre todo si el que trabaja con la biblioteca es el presidente del Banco Central o el ministro de Economía. ¿Sí? El nuevo mainstream es la nueva ideología predominante, ¿sí?, en los consensos científicos, coincide que los estados no pueden controlar la cantidad de dinero exógenamente. A lo sumo, los bancos centrales pueden controlar solamente la tasa de interés. Entonces, querer abarcar más de lo que se puede suena ridículo nuevamente, ¿sí? Entonces, con la tasa de interés, el Banco Central logra, de alguna manera, facilitar el dinero que los bancos privados darán en forma de crédito. ¿Sí? Pero no hay que restarle importancia a la capacidad que tienen los bancos privados de generar su propio dinero. Entonces, negar esto es tapar el cielo con la mano.
digo, ¿ok? Entonces la banca comercial existe, es muy importante, está muy concentrada, y decir que el Banco Central controla la cantidad de dinero de una economía, la verdad que es bastante simplista y bastante básico, ¿no? Entonces, tienen que trabajar en conjunto, el Banco Central y la banca comercial, ¿ok? Sobre todo porque los bancos privados, las empresas y las personas, no solamente pueden crear platos secundarios, sino que también pueden comprar bonos, divisas, ¿sí? Y pueden cambiar totalmente la manera en que el dinero está circulando en la economía, ¿sí? Repito, los bancos privados y las empresas multiplicar la cantidad de dinero, sino que también pueden ser inversores y comprar bonos y hacer de interés. ¿Sí? Último tema, última crítica. El monetarismo postula un multiplicador monetario estable. ¿Se acuerdan del multiplicador monetario que hemos analizado cuando vimos mercado de dinero? El famoso multiplicador monetario, que nos indica justamente la relación entre dinero primario y dinero secundario. ¿Sí? Ese multiplicador. ¿Esto último se escuchó lo que estoy explicando? ¿Se acuerdan del multiplicador monetario? ¿Sí? Bien. Este multiplicador monetario que explicamos cuando vimos mercado de dinero, la última crítica es que el monetarismo dice que este multiplicador es estable en el tiempo. ¿Sí? O sea que se mantiene. El valor de M se mantiene en el tiempo. Bueno, tampoco es cierto esto. Tampoco es cierto. El multiplicador monetario también, ¿sí?, es endógeno al sistema, ¿sí?, y va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, es bastante erróneo pensar en transformar en parámetros valores que son variables en el tiempo, ¿sí? Pasa con la velocidad de circulación del dinero, pasa con el multiplicador monetario. Sigamos. Bueno, acá vamos ya a un poco más al hueso sobre la situación local de Argentina, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá, básicamente, o intentando de alguna manera reflejar, perdón que se me baja la filmina, ahora sí. Lo que estamos de alguna manera acá queriendo transmitirles es lo siguiente. El fracaso sucesivo, porque no fue una única vez, digamos, el fracaso que se vio en varias épocas de nuestro país, con el arribo de gobiernos conservadores en Argentina, ¿sí? Y la imposibilidad de sostenerse en el mandato, ¿sí? Claramente no fueron reelegidos estos gobiernos conservadores. Estoy hablando, bueno, el primero que históricamente tuvo, no hablemos de la época del fraude electoral, ¿no? Porque los gobiernos conservadores arrancaron en 1880 en nuestro país, ¿sí? Hablemos de la historia más reciente. Los gobiernos conservadores, no de la época del voto comprado, sino después de la reforma constitucional y del voto popular, ¿ok? Los gobiernos elegidos por el pueblo, el primero sí fue en los 90, ¿no? Porque el gobierno de los 70 ni siquiera fue elegido por el pueblo. Del último periodo histórico, el gobierno conservador del que uno todavía tiene una memoria más reciente es el gobierno de los 70, ¿no? Con la famosa política de Martínez de Oz, ¿sí? Ese primer gobierno. Después el gobierno conservador, que de alguna manera tomó las banderas del peronismo, pero que terminó aplicando una política neoliberal extrema, que fue el gobierno de Menem de los 90, ¿sí? Yo siempre marco o remarco esto, ¿no? Uno dice, bueno, en los 90 gobernó el peronismo. Bueno, sí, en los papeles
partido que salió ganador fue el Partido Peronista, en su corriente menemista de los 90, pero las políticas económicas que se aplicaron en los 90 fueron totalmente distintas de las económicas aplicadas en los gobiernos peronistas tradicionales. Si ustedes leen, ¿sí?, y se informan sobre los gobiernos peronistas clásicos, las políticas peronistas clásicas no tienen nada que ver con las políticas económicas de los 90. Entonces, fue un gobierno peronista en los papeles, pero fue un gobierno neoliberal en la práctica. ¿Ok? Esto hay que remarcarlo siempre, porque uno, en la vorágine de la confusión se dice cualquier cosa. Entonces, las políticas de los 90 eran políticas de ajuste neoliberal, basadas en lo que se conoció como consenso de Washington. Yo les invito a que lean y googleen lo que significa el consenso de Washington. Fueron todas políticas recomendadas por el FMI, que fue con el que se casó la Argentina en los 90, cuando tuvo lo que se llamó relaciones carnales con Estados Unidos, ¿sí? Y fue lo que se aplicó como ajuste neoliberal en nuestro país durante 10 años, ¿sí? Que implicó un éxito en controlar la inflación, eso es indudable, pero que implicó también una tragedia en la Argentina respecto del resto de las variables macroeconómicas. Déficit fiscal, desempleo, pobreza, vigencia, por decir alguna, ¿sí? Con una ausencia total del Estado, ¿sí? Una bandera blanca de rendición, de caída, ¿sí?, de las políticas públicas a lo largo de más de 10 años en nuestro país, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera sucedió, ¿sí?, en los últimos gobiernos conservadores. Y volvió a suceder en el gobierno de los últimos 4 años, ¿sí? El gobierno del anterior volvió a aplicar estrictamente las mismas políticas neoliberales que se aplicaron en los 90. Volvió a fracasar al respecto, con un resultado más agravante, porque ni siquiera logró contener la inflación. El último gobierno, ¿sí?, fracasó en todas las políticas macroeconómicas, fracasado el gobierno de los 90, pero ni siquiera tuvo éxito, porque el gobierno de los 90 por no tuvo éxito en ese caso. El gobierno de los últimos años ni siquiera tuvo éxito en controlar la inflación, y empezaron diciendo que era muy fácil, ¿sí? A los videos oficiales de inflación me remito, ¿sí? Era una pavada contra la inflación, había dicho, ¿no? El anterior presidente, ¿sí? En un famoso programa de televisión, en un almuerzo. Era muy fácil controlar la inflación, lo controla todo el mundo, no lo vamos a controlar en Argentina. Bueno, es muy fácil si uno aplica la receta correcta, si uno aplica correcta, y no solamente se controla, sino que se recrudece, ¿sí? Se profundiza el problema. Entonces, como las políticas de metas de inflación, tasas de interés fijadas por el CNI han fracasado, ¿sí?, así arrancó el gobierno de Macri, con políticas de metas de tasa de interés, no lo logró, y volvió a la política ortodoxa más clásica, neoliberal, que fue restringir la emisión de dinero. ¿Sí? Restringir la emisión de dinero. ¿Sí? Y eso fue lo que intentó lograr en el último año, ¿sí?, limitar la emisión monetaria a través de las famosas LELIQ, ¿sí?, que terminaron inundando todo el mercado monetario y terminaron siendo una bomba de tiempo, ¿sí?, porque las LELIQ terminaron siendo el doble de la emisión monetaria. Fue una cosa totalmente incontrolable. Entonces, este esquema monetarista que intentó hacer presión al alza de precios, logró que la inflación, ¿sí?, llegara a niveles del 56% anual, ¿sí?, en el 2018. Después la cambiaron, ¿sí?, después la cambiaron por LEVAC, exactamente, Andrea, ¿sí? O sea, transformaron un monstruo en otro, ¿ok? Le cambiaron el nombre, ¿sí?, pero siguió siendo una locura lo que han hecho con las LELIQ y las LEVAC.
Y por último, como frutilla de postre, para que ustedes comparen con otros países, revisando en el FMI, ¿sí? ¿Qué países en el mundo usaron controles agregados monetarios, como hizo la Argentina en el gobierno anterior? Y nos vamos a encontrar que fueron muy pocos países en los últimos 5 o 6 años hicieron controles de agregados monetarios. Argentina fue uno de los pocos que lo hizo. Y estamos en este grupo de países que la verdad no es gustoso estar en este selecto grupo de países, porque no son precisamente los que deban replicar o quieran igual. Y acá le pongo el nombre de los países. ¿Sí? Los pocos países que hicieron este control monetario en el mundo en los últimos años fueron Afganistán, Angola, Bangladesh, Burundi, Congo, Etiopía, Gambia, Guinea, Ruanda, Sierra Leona, Tanzania. Mayormente, para quienes no conocen estos países, son mayormente países de África y algunos de ellos. Entonces, fíjense la diferencia entre el discurso y la realidad, ¿no? En el discurso, ¿qué decía el gobierno? Hay que acercarse a los países desarrollados, hay que pensar como los países del primer mundo. Pero cuando aplicaban políticas que aplicaban los países africanos. Entonces, ojo con los discursos y ojo con la realidad. ¿Sí? Bien. Pasemos a la siguiente teoría. Si no hay dudas y preguntas sobre la primera, que ya la desarrollamos, pasemos a la siguiente. Tirón de demanda, ¿sí? Y inflacionaria, tirón de demanda. Anótense los tips de esta segunda teoría. Esta segunda teoría de tirón de demanda es ortodoxa, igual que la primera. Es ortodoxa, es una teoría neoclásica, pero es una teoría que no viene del mercado de dinero, sino que viene del mercado de bienes. Repito, ¿cuál es la diferencia con la primera teoría monetarista? Que esta teoría de tirón de demanda busca la causa de la inflación en el mercado de bienes, no en el mercado de dinero. ¿Se entendió la diferencia con la teoría anterior? Ojo con esto, que puede ser otra segunda pregunta de examen. ¿Sí? Diferencia entre la teoría monetarista y la de tirón de demanda. Una es monetarista y la otra es mercado de bienes. Exactamente, el AIS. Sí, Mariano. ¿Ok? Una es monetarista y esta segunda no es monetarista. Es relacionada con el mercado de bienes. ¿Bien? Por eso, efectivamente, cuando ustedes ven en el gráfico, la teoría del tirón de demanda lo que muestra es que acá está hecho con el gráfico del modelo de, de oferta agregada, demanda agregada, directamente. ¿Por qué ponemos este modelo? Porque en el modelo de oferta agregada, demanda agregada, aparece la variación de precios. ¿Se acuerdan? En la IS no se veían los precios. Entonces, es más acorde mostrarlo con el modelo oferta y demanda agregada, donde vemos la variación de precios. Por eso lo explicamos con este modelo. La causa de la inflación se atribuye a variables reales ahora, no a variables monetarias. Esta es la diferencia. Las variables en cuestión ahora son reales. Por ejemplo, exceso de gasto, incremento de gasto público. Pero no solamente eso, también pueden ser variables del sector privado. Incremento de consumo, por ejemplo, un recalentamiento en el consumo, eso lo definen los privados. O un incremento en la inversión. ¿Qué digo con esto? Que el único culpable de esta inflación no es el Estado. Ojo, puede haber inflación por tirón de demanda como resultado de un recalentamiento del consumo privado. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? La causa puede estar en el sector público o puede estar en el sector privado. Ok. Entonces, un aumento en cualquiera de estas tres variables, gasto público, inversión o consumo, produce un aumento en la demanda agregada. ¿Me siguen? La relación causal. ¿Y qué sucede con esto? Aumenta la
curva de demanda agregada hacia arriba y a la derecha. ¿Ven el gráfico? ¿Y qué sucede? Como la oferta agregada no puede acompañar este incremento en la demanda agregada, fíjense que la oferta agregada no se mueve. La recta creciente de oferta agregada ven que no se mueve, no acompaña el recalentamiento de la demanda. Entonces, como no la acompaña, el nuevo punto de equilibrio, ¿ven el nuevo punto de equilibrio? Se produce con la misma oferta, pero con una nueva demanda más creciente. Entonces se produce a un nivel de producto más alto, o sea, crece la economía, pero también a un nivel de precios más alto. O sea, ¿cuál es la consecuencia de esto? Crecimiento económico con un costo inflacionario. ¿Se entendió? La economía crece, pero a un determinado costo que está dado por el incremento de precios. ¿Está bien?